Bienvenidos a esta clase de apoyo acerca de fisiología cardíaca, en donde discutiremos los elementos más importantes del ciclo cardíaco y también haremos una breve introducción acerca de la electrocardiografía. En primer lugar, mi nombre es Luis Alfredo Pérez, soy cofundador de Conocimiento en Cápsulas, una organización que está abocada a la creación de contenido médico original y también hacia la impartición de cursos y asesorías en línea. En conclusión, nos dedicamos a optimizar el desarrollo y desempeño académico de los estudiantes del área de la salud y también los profesionales de la salud. Antes de empezar quisiéramos agradecer, por supuesto, a la Universidad Nacional del Chaco Austral y especialmente a Franja Morada por habernos extendido amablemente esta invitación. Ya es la segunda vez que estamos aquí con ustedes y nosotros, como siempre, estamos encantados de poder colaborar con la formación de estudiantes del área de la salud. Como les dije, esta clase va a orbitar alrededor del ciclo cardíaco y para ello es importantísimo que recuerden al sistema cardionector. Ustedes seguramente habrán visto en anatomía cómo el sistema cardionector es aquel componente del corazón que le brinda esa capacidad, esa propiedad de ritmicidad inherente, esa capacidad de automatismo. En otras palabras, vamos a decirlo en español, el sistema cardionector es el que se encarga de que el corazón pueda contraerse de manera autónoma y que no necesite de una influencia directa del sistema nervioso central. Como ustedes sabrán, la mayoría de órganos del cuerpo funcionan controlados de manera muy precisa por el sistema nervioso, pero el corazón es un tanto distinto. Si bien el corazón recibe influencias tanto por el sistema nervioso simpático como el parasimpático, si nosotros cortáramos todas estas diferencias, el corazón podría seguir latiendo, porque él posee este sistema cardionector. Como dice aquí en la diapositiva, este sistema de despolarización y conducción está constituido por células miocárdicas especializadas que se sitúan, la mayoría de ellos, subendocárdicamente. Recuerden que el corazón tiene tres capas: epicardio, miocardio, endocardio. Pues la mayoría de estos componentes se sitúan por debajo de esa capa endocárdica. Vamos a enumerar cada uno de sus componentes en orden. Todo empieza a nivel de la aurícula derecha, con esta estructura denominada nodo sinoatrial, nodo SA, nodo sinusal, nodo de Keith o Flack. Tiene varios nombres, cualquiera que elijan es correcto. Esta estructura, que está situada en la aurícula derecha, en el ángulo que forma esta con la vena cava superior, está formada por una serie de cardiocitos especializados que actúan como un marcapasos. Es decir, las células del nodo sinusal, mediante su activación, van a determinar cuántas veces se contrae el corazón en un minuto. En otras palabras, van a determinar la frecuencia cardíaca y también, por supuesto, el ritmo cardíaco, que no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Estas células se activan, se despolarizan y van a enviar un impulso eléctrico que va a diseminarse en primera instancia a las aurículas, como pueden ver acá. Desde el nodo sinusal, a través de tres fascículos internodales, el impulso se va a distribuir en toda la aurícula derecha, pero también a través de un fascículo o un haz interatrial denominado fascículo de Bachmann, también va a llegar hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, las primeras estructuras cardíacas en recibir este impulso eléctrico y por lo tanto las primeras en contraerse son las aurículas, y esto es sumamente importante para que entiendan ciclo cardíaco. Entonces, ya el impulso recorrió las aurículas, ambas, la derecha y la izquierda. Ahora el impulso eléctrico va a llegar a un segundo punto de control, que es el nodo atrioventricular o nodo auriculoventricular, nodo AB, es exactamente lo mismo.
En esta estructura se va a generar un retardo fisiológico de la conducción eléctrica. Es decir, el impulso viene muy rápido desde el nodo sinusal, pero cuando llega aquí, él se enlentece en gran medida y esto es lo que hace que las aurículas puedan contraerse primero que los ventrículos. Otra función súper importante. Desde el nodo AB se va a generar un fascículo denominado fascículo atrioventricular o haz de His, que va a seguir el flanco derecho del septo del corazón, de ese tabique del corazón, y que rápidamente va a llegar a la porción anterior inferior de la porción membranosa del septo interventricular. Recuerden que este septo tiene varios componentes, ¿no? El más grande es por supuesto la porción muscular, pero más arriba está esta porción membranosa. Entonces, cuando él llega a esta porción membranosa, él se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, que sí se van a distribuir ahora a todo el tejido ventricular a través de otro elemento que son las fibras de Purkinje. Y de esta forma se genera la activación de todos los miocardiocitos y por lo tanto la contracción cardíaca. De nuevo, primero se activan, primero se contraen las aurículas y gracias a este nodo AB, en donde ocurre un retardo fisiológico, posteriormente se contraen los ventrículos. Habiendo aclarado un poco acerca de el sistema cardionector, también es súper importante que recuerden cómo es el potencial de acción tanto de los cardiocitos nodales, que son los que se encuentran en el nodo sinusal, como de los miocardiocitos, de los cardiocitos mecánicos. En primera instancia podemos ver cómo el potencial de acción de los cardiocitos nodales es bastante peculiar, ya que no se parece al de una neurona, por ejemplo, y tampoco se parece al del cardiocito mecánico. ¿Y por qué es tan distinto? Porque como les dije en un inicio, los cardiocitos nodales van a actuar como marcapasos. Ellos mismos van a generar su propia activación y por lo tanto ellos necesitan despolarizarse y volverse a repolarizar y despolarizarse automáticamente. O sea, tienen que hacer ciclos automáticos. ¿Cómo lo hacen? Pues de la siguiente forma. Aquí vemos cómo el cardiocito nodal se encuentra en un estado de hiperpolarización porque está bastante negativo, pero podemos ver cómo interesantemente, sin recibir ningún tipo de influencia, el cardiocito nodal va a empezar a incrementar su potencial de membrana. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través del componente fundamental que son los canales HCN, también denominados corrientes IF o FONI. Estos canales, a diferencia de la mayoría de canales iónicos voltaje dependientes, se van a abrir mediante una señal que va a ser la hiperpolarización. Normalmente lo que sucede es lo contrario con los canales de sodio voltaje dependientes, que se suelen abrir con despolarización, pero en este caso la señal que los abre es la hiperpolarización. Por lo tanto, cuando el potencial de membrana es muy negativo, ellos se empiezan a abrir y van a empezar a permear cationes como el sodio, cationes como el calcio. Y eso va a incrementar paulatinamente el potencial de membrana hasta que se abren canales de calcio de tipo T o tiny por pequeño en inglés y luego canales de calcio tipo L, que son los que generan esta espiga. Luego, por supuesto, se abren canales de potasio que dejan salir potasio y como se pierden cargas positivas, el potencial de membrana disminuye y se hace muy negativo. Entonces, cuando se hace muy negativo, la membrana está hiperpolarizada y por lo tanto esa es la señal para que se vuelvan a abrir los canales HCN que dejan entrar otra vez calcio y sodio hasta que se abren los canales de calcio tipo T, los tipo L y luego ocurre el mismo ciclo. Entonces esto ocurre de manera automática y perpetua porque por supuesto si el nodo sinusal dejara de hacer esto se causarían trastornos del ritmo, ¿no? Y trastornos de la frecuencia cardíaca. Entonces recuerden esto.
en particular los canales HCN, también se llaman corrientes IF, corrientes IF o funny, como gracioso en inglés. Aquí podemos ver el potencial de acción, pero en este caso de un cardiocito mecánico, también denominados miocardiocitos. Aquí podemos ver una cosa completamente distinta, porque vemos que el cardiocito mecánico sí alcanza un potencial de reposo estable en menos 90, es decir, que él necesita que alguien lo active, en este caso las fibras del sistema cardionector. Pero si lo dejas tranquilo, si no lo estimulas, él va a estar en reposo. Entonces empieza en este periodo de reposo y luego se activa la primera fase de su potencial de acción, que es la fase 0, en donde se produce una apertura de canales de sodio voltaje dependientes. Los canales de sodio son extremadamente rápidos y permiten permear una gran cantidad de sodio desde el espacio extracelular hacia el interior de la membrana y por lo tanto despolarizan a la membrana muy rápidamente y la llevan a un potencial parecido al potencial de equilibrio del sodio. En este punto se van a cerrar los canales de sodio y van a abrirse los canales de potasio, que son canales transientes, y también algunos autores describen la apertura de canales de cloro. Esto es lo que se denomina la fase 1 y es lo que genera un descenso paulatino del potencial de membrana. Pero luego, ¿qué pasa? Aquí podemos observar cómo en la fase 2 se genera una meseta en donde el potencial se mantiene más o menos en el mismo voltaje durante un largo tiempo. Miren aquí, 200 milisegundos, eso es muchísimo. ¿Cómo se genera esto? Mediante la apertura de canales de calcio. Los canales de calcio, a diferencia de los de sodio, son mucho más lentos, es decir, ellos se van a abrir y a cerrar muy lentamente, por lo tanto permiten el flujo de calcio por un tiempo mucho mayor. Entonces, a medida que va entrando el calcio, también va saliendo potasio y llega un punto en que la entrada de calcio y la salida de potasio se equilibra y es lo que genera esta meseta. Luego, por supuesto, esto se acaba porque los canales de calcio se cierran y solamente quedan los de potasio, que simplemente van a empezar a permear potasio hacia afuera. Por lo tanto, se va a generar una pérdida de cargas positivas que va a ir negativizando el potencial de membrana. Y luego se llega a esta fase 4, que por supuesto va a ser restablecida mediante la restitución de los gradientes iónicos por la bomba sodio-potasio o la ATPasa sodio-potasio. Esto me lleva al siguiente punto, que es hablarles acerca de los conceptos básicos del electrocardiograma. El electrocardiograma es simplemente la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, en donde se van a generar una serie de ondas, segmentos e intervalos que van a representar eventos, de nuevo, eléctricos en el corazón. Vamos a describir cada uno de ellos. En primer lugar, el primer componente que tenemos que observar son las ondas. Las ondas son simplemente esas depresiones o esos abultamientos que se generan a partir de la línea isoeléctrica y que van a denotar actividad eléctrica en cualquier sentido. Entonces la onda P, que es la primera onda que veríamos normalmente, se corresponde a la despolarización auricular, es decir, la activación del nodo sinusal y el viaje el trayecto de ese impulso eléctrico desde el nodo sinusal a través de las aurículas. Esta onda P posee una rama ascendente que corresponde a la activación de la aurícula derecha y una rama descendente que corresponde a la activación de la aurícula izquierda. Luego podemos ver un intervalo PR, que es todo este espacio que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del otro componente, que es el complejo QRS, en donde se va a representar toda la conducción del impulso eléctrico, desde el inicio de la onda P hasta el QRS, es decir, todo el evento eléctrico auricular.
Mientras que el segmento PR, que es más pequeño, recuerden que un intervalo incluye ondas, mientras que el segmento no. El segmento es simplemente el espacio que hay entre onda y onda. El segmento PR es básicamente la conducción auriculoventricular, desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Como vimos anteriormente, el intervalo incluye a la onda P. Esa es la gran diferencia. El intervalo incluye onda, el segmento no incluye onda. Luego tenemos el complejo QRS, que simplemente va a representar la activación ventricular. Por supuesto, todo esto son fenómenos eléctricos que se van a corresponder con fenómenos mecánicos. Luego tenemos el segmento ST. Recuerden, segmento no incluye onda, es aquella porción del trazo electrocardiográfico que va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T y por lo tanto representa la activación o despolarización total ventricular. Por supuesto, luego tenemos la onda T, que indica la repolarización de los ventrículos, es decir, cuando los ventrículos se están relajando mecánicamente. Y por último tenemos el intervalo QT. El intervalo QT va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, es decir, que todo este intervalo representa la totalidad del evento eléctrico ventricular. O sea, es exactamente lo mismo que el intervalo PR, solamente que para los ventrículos. Y bueno, aquí ya vemos la imagen un poco intimidante del ciclo cardíaco, en donde vamos a tratar de integrar todos los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora. Entonces, el ciclo cardíaco es simplemente todos los fenómenos eléctricos y mecánicos que ocurren en el corazón desde la contracción auricular hasta la siguiente contracción auricular. Entonces ese es el punto de partida. El ciclo cardíaco empieza en una contracción auricular y termina cuando empieza la otra contracción auricular. Entonces vamos a situarnos en el inicio de todo. Lamentablemente este ejemplo, este esquema del libro Gayton está un poco mal hecho en el sentido de que no empieza donde debería empezar, porque aquí podemos ver cómo la sístole auricular está aquí. Pero imagínense que tomamos esto y lo colocamos aquí en el inicio. Es exactamente lo mismo. Todo empieza con una sístole auricular. Entonces, ¿qué sucede? En este esquema tenemos graficado todo lo que ocurre en el corazón. Tenemos por un lado la presión aórtica, que es la presión que hay obviamente en la arteria más grande del cuerpo, la aorta. Tenemos también la presión auricular en esta línea punteada negra. Tenemos la presión ventricular, que es esta línea roja. El volumen de sangre ventricular también. Su correspondencia con los trazos electrocardiográficos y también incluso una correspondencia fonocardiográfica. Es decir, que también hay una correspondencia entre la actividad eléctrica, la mecánica y la auditiva, que es lo que se puede captar con un fonendoscopio o con un estetoscopio. Entonces, empezamos con la contracción de las aurículas y como pueden ver, esta contracción lo que va a generar en un principio es un discreto aumento de la presión auricular, que es esta línea que está acá. Va a haber también un aumento de la presión ventricular y por supuesto también un aumento del volumen ventricular. ¿Por qué? Cuando las aurículas se contraen, ellas lo que hacen es bombear sangre hacia los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares. En el caso del corazón derecho, la tricúspide; en el caso del corazón izquierdo, la mitral. Pero ¿qué es lo que sucede? La contracción auricular solamente, solamente contribuye con un pequeño porcentaje del volumen final que se va a expulsar a través del ventrículo. Es decir, si las aurículas no sufrieran una contracción, o sea, no se generara una sístole auricular,
la función cardíaca no se vería tan afectada a menos que la persona se sometiera a un gran estrés físico, pero normalmente realmente solamente contribuyen con un pequeño porcentaje de la sangre que llega al ventrículo. Entonces solamente hay un aumento discreto tanto de la presión ventricular como del volumen ventricular. Entonces ya vimos en el sistema cardionector como lo siguiente es que se contraigan luego de las aurículas, se van a contraer los ventrículos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando el ventrículo va a empezar a contraerse, él en primera instancia va a generar una fuerza que va a cerrar la válvula auriculoventricular, es decir, se cierra esta parte de aquí. Lo pueden ver un poco mejor en esta diapositiva. Cuando el ventrículo se contrae en primera instancia, él va a aumentar su presión y por lo tanto va a cerrar la válvula auriculoventricular. Vamos a hablar en este caso del corazón izquierdo porque es generalmente del cual se habla en los libros. Entonces, el ventrículo izquierdo empieza a contraerse y cierra la válvula B y por lo tanto durante un periodo de tiempo corto va a haber un gran aumento de la presión ventricular, que es esta de rojo, pero no va a haber cambios del volumen ventricular. Eso es lo que se conoce como contracción isovolumétrica. También es importante que sepan que en este periodo están cerradas ambas válvulas, es decir, está cerrada la válvula auriculoventricular y también está cerrada la válvula semilunar, en este caso la válvula aórtica. Entonces la sangre no tiene a dónde ir, está dentro del ventrículo, está confinada, entonces el ventrículo se está contrayendo, está aumentando su presión, pero el volumen se mantiene completamente igual. Por eso se llama contracción isovolumétrica. Pero por supuesto esto dura muy poco, porque la contracción de los ventrículos es bastante enérgica y rápidamente el ventrículo logra vencer a la presión aórtica y por lo tanto se abre la válvula aórtica y se genera el proceso de eyección de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esto hace, por supuesto, que en un inicio la presión ventricular aumente, la presión aórtica también aumente y el volumen ventricular disminuya significativamente, muy rápido. ¿Qué sucede? Este periodo de eyección hay un proceso de eyección rápida, un proceso de eyección lenta. Total, el ventrículo no se va a contraer por siempre, sino que él se contrae y luego tiene que relajarse para prepararse para el siguiente ciclo. Entonces, a medida que el ventrículo se contrae completamente y luego empieza a relajarse, llega un momento en que la presión aórtica se hace mayor que la ventricular y eso hace que la válvula aórtica se cierre. ¿Por qué? Porque la columna de sangre que fue eyectada del ventrículo izquierdo retrocedió y por lo tanto cerró la válvula aórtica. Este punto también se le conoce como incisura dícrota. En algunos casos también lo llaman incisura o marca dícrota. Y es cuando se cierra esta válvula aórtica, cuando ocurre el retroceso de la columna de sangre. Entonces, ¿qué sucede en este punto? En este punto está cerrada la válvula aórtica y recuerden que también está cerrada la válvula mitral. Es decir, que el ventrículo está perdiendo presión porque se está relajando, pero no hay entrada de sangre y por lo tanto el volumen se mantiene igual. Y esto es lo que se denomina relajación isovolumétrica. Es decir, se mantiene el volumen, pero disminuye la presión. Y como ya vieron anteriormente con la contracción isovolumétrica, esto dura muy poco, porque rápidamente la aurícula, que pueden ver acá, esta es la presión auricular, vence a el ventrículo y por lo tanto apertura la válvula mitral y empieza a pasar sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Entonces esto es lo que se va a conocer como flujo de entrada rápida. Es decir, empieza a entrar una gran cantidad de sangre a mucha velocidad desde las aurículas hacia los ventrículos. Luego llega un punto
en que la presión auricular y ventricular más o menos se igualan y la sangre ya no pasa tan rápido. Este es un proceso que se denomina diástasis. Y luego ocurre el fenómeno que determina el final de un ciclo y el comienzo del otro, que es la sístole auricular. Aquí se acaba este ciclo cardíaco y empieza uno nuevo. Entonces, vamos a recapitularlo rápidamente porque sé que son bastantes cosas y a veces uno se puede perder fácilmente. Todo empieza con la sístole auricular. Podemos imaginar que empieza acá. Y esta sístole auricular va a conllevar a un aumento discreto de la presión auricular, porque por supuesto la aurícula se está contrayendo, a un aumento discreto de la presión ventricular, que le está llegando más sangre, y también a un aumento discreto del volumen ventricular. Luego el ventrículo se va a empezar a contraer, él rápidamente va a vencer la presión auricular y eso hace que se cierre la válvula mitral. Luego de esto, el ventrículo va a seguir contrayéndose, pero aún no se va a abrir la válvula aórtica, es decir, ambas válvulas, la mitral y la aórtica, están cerradas, entonces la sangre está atrapada, no tiene dónde ir. Por lo tanto, aumenta la presión, pero se mantiene el volumen. Esto se denomina contracción isovolumétrica o isovolúmica. Rápidamente el ventrículo vence la presión aórtica y se abre la válvula aórtica y se genera la fase de eyección, la fase de sístole. Esto dura poco tiempo, ya que el ventrículo llega a su fase de contracción máxima y rápidamente disminuye su presión, disminuye su contracción porque ya está entrando en la diástole. Entonces, en el momento en que la presión ventricular se hace menor a la presión aórtica, se cierra la válvula aórtica porque retrocede esa columna de sangre con mayor presión y ambas válvulas, la aórtica y la mitral, están cerradas. Entonces se va a producir un descenso de la presión, pero el volumen se mantiene constante y por lo tanto eso se denomina relajación isovolumétrica o isovolúmica, hasta que la presión de la aurícula vence a la presión del ventrículo, se apertura la válvula mitral y empieza la fase de llenado rápido, donde pasa muy rápidamente sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Luego ambas presiones más o menos se igualan, se genera la diástasis y luego se genera la sístole auricular, que determina el fin de este ciclo y el comienzo del siguiente. Aquí podemos ver en este caso una asa presión-volumen, que también es una gráfica que es muy didáctica, que nos permite entender cómo son esos fenómenos. Aquí podemos ver de un lado graficado la presión, del otro lado volumen. Podemos ver cómo esto iría en este sentido. Nosotros tenemos en primer lugar la apertura de la válvula mitral. Todo esto es graficado del ventrículo izquierdo. Entonces la apertura de la válvula mitral hace que se llene el ventrículo izquierdo, hace que aumente su volumen hasta que empieza la contracción auricular. Luego viene la contracción isovolumétrica, en donde, como pueden ver, aumenta la presión pero el volumen se mantiene igual. Luego se abre la aorta, por lo tanto la presión todavía se hace máxima, pero el volumen decae estrepitosamente hasta que se cierra la válvula aórtica y el ventrículo se relaja isovolumétricamente. Entonces disminuye la presión, pero el volumen se mantiene igual hasta que se abre la mitral y este ciclo se genera perpetuamente, porque es lo que permite este ciclo cardíaco. Ahora, ya que hablamos del ciclo cardíaco, tenemos que hablar acerca de los componentes del gasto cardíaco, que es otro concepto fisiológico sumamente importante. El gasto cardíaco es simplemente la cantidad de sangre, o el volumen, mejor dicho, de sangre que es expulsado del ventrículo izquierdo por minuto. En otras palabras, es la multiplicación de la cantidad de sangre que es expulsada en cada latido, que se denomina volumen latido,
por la cantidad de veces que se contrae ese corazón, que es la frecuencia cardíaca. Entonces, volumen latido, es decir, volumen de sangre en cada sístole por frecuencia cardíaca, nos va a dar el gasto cardíaco. A su vez, cada uno de estos componentes se puede subdividir. El volumen latido se puede derivar de una fórmula que dice que es el volumen diastólico final, es decir, la cantidad de sangre que hay en el ventrículo izquierdo justo en el final de la diástole menos el volumen sistólico final, es decir, menos la sangre residual que queda en ese ventrículo, que siempre queda un pequeño porcentaje. Y otro concepto importantísimo es la fracción de eyección. Es decir, cuál es la cifra en términos de porcentaje de sangre que es eyectada del ventrículo, y tiene una fórmula que se denomina que fracción de eyección es igual a volumen latido entre volumen diastónico final por 100, y el resultado se expresa en porcentaje. Por supuesto, el gasto cardíaco tiene que ser regulado estrechamente, porque las demandas de oxígeno, las demandas de riego sanguíneo van a variar dependiendo de la actividad que se esté realizando. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, no es necesario que haya un gran aporte sanguíneo, por lo tanto, tanto la frecuencia como el gasto disminuyen, tanto la frecuencia como el volumen latido disminuyen, y por lo tanto el gasto cardíaco disminuye. Pero, ¿qué sucede cuando estamos estresados? ¿O qué sucede cuando estamos practicando deporte? Pues que el corazón necesita aumentar ese aporte sanguíneo, necesita aumentar ya que hay una gran demanda, y eso lo hace mediante la regulación de su gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo regulo el gasto cardíaco? Mediante sus dos componentes, la frecuencia cardíaca y el volumen latido. La frecuencia cardíaca es muy sencilla porque hay simplemente mecanismos intrínsecos que tienen que ver con la activación espontánea del nodo sinusal, y también con mecanismos extrínsecos que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo en su componente simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático puede actuar directamente sobre el nodo sinusal, aumentando la frecuencia de disparo de estas células y por lo tanto aumentando la frecuencia cardíaca. Pero también el sistema nervioso parasimpático, a través del nervio vago, puede generar una disminución de la frecuencia cardíaca mediante su influencia sobre las células del nodo sinusal. Mientras que la forma de regular el volumen latido es un poco más compleja, porque hay mecanismos intrínsecos y extrínsecos, y dentro de los intrínsecos tenemos mecanismos heterométricos, es decir, mecanismos que tienen que ver con el cambio o la variación en la longitud de la fibra cardíaca, dentro de los cuales tenemos la ley de Frank-Starling, que esta ley es muy sencilla, es simplemente que la energía mecánica de la fibra miocárdica es directamente proporcional a su longitud inicial. Aquí le falta un pequeño adendum que va al principio, y es que si bien la fibra, mientras más sea estirada, mayor es la fuerza, esto tiene un límite, porque si la fibra cardíaca es estirada excesivamente, se va a perder ese acoplamiento entre las fibras de actina y miosina, y la fibra no se va a poder contraer eficientemente. Entonces, lo que le falta aquí a la ley de Frank-Starling es que dentro de límites fisiológicos, la energía mecánica de la fibra miocárdica es directamente proporcional a su longitud inicial. Es decir, mientras mayor elongación, mayor fuerza. Luego tenemos los mecanismos homeométricos, en donde la longitud de la fibra cardíaca no varía, en donde tenemos la relación fuerza-velocidad, que es simplemente que existe una respuesta refleja del corazón, en donde cuando aumenta la frecuencia cardíaca también aumenta la fuerza de contractibilidad. Luego tenemos este otro fenómeno, que es el fenómeno de Bowditch, en donde se va a generar
en este caso, un aumento de la contractibilidad cardíaca cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Es algo parecido, pero no es exactamente lo mismo, porque la relación fuerza-velocidad es principalmente cuando hay un aumento muy grande de la presión arterial, mientras que el fenómeno de Bowditch es simplemente por un aumento de la frecuencia por cualquier causa. Y luego tenemos el fenómeno ANREP, que este es cuando se produce un aumento muy brusco de la poscarga, es decir, un aumento de la fuerza que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para poder bombear la sangre, que puede ser causado también por aumentos de la presión arterial o por, vamos a suponer, una estenosis aórtica. Cualquiera de eso puede aumentar la poscarga. Cuando se genera ese aumento brusco, también se va a generar un aumento de la contractibilidad. Entre los factores extrínsecos tenemos, por supuesto, el sistema nervioso autónomo con su variante simpática y parasimpática. En este caso, la influencia es más que todo simpática, porque el nervio vago solamente llega principalmente al nodo sinusal. En cambio, el componente simpático llega al nodo sinusal y también a la fibra miocárdica como tal. Y además existen otros factores extrínsecos que pueden modificar el volumen latido, la contractibilidad, y son las presiones parciales de oxígeno, en este caso un descenso de la presión parcial de oxígeno o un aumento de la presión parcial de CO2 o un descenso del pH, es decir, una acidosis, pueden generar una disminución del volumen latido, una disminución de la contractibilidad. Mientras que el aumento de epinefrina o adrenalina circulante y el aumento de la temperatura hasta los 42 grados centígrados van a aumentar el volumen latido. Por último, vamos a hablar acerca de la presión arterial. La presión arterial es simplemente la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, de los vasos arteriales. Esta presión arterial va a estar también formada, al igual que el gasto cardíaco, por dos componentes. En este caso, el gasto cardíaco propiamente dicho y la resistencia periférica, es decir, la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de impedir el flujo de sangre. La multiplicación de ambos componentes va a dar la presión arterial. Existen muchos tipos de presión arterial. Está la presión arterial sistólica, que es la presión que se genera a nivel aórtico cuando se genera la sístole, es el punto de mayor presión. Está aproximadamente entre los 120 y 130 milímetros de mercurio, pero esto puede variar dependiendo de la condición, el momento en que se encuentra la persona o si padece alguna enfermedad. Por supuesto, las personas que están realizando ejercicios van a experimentar un aumento fisiológico de la presión arterial, y aquellas que están en reposo durmiendo van a experimentar un descenso fisiológico. Pero también hay enfermedades como la hipertensión arterial sistémica, en donde hay un aumento patológico de la misma. La presión arterial diastólica es aquella que viene dada por esa retracción de las paredes elásticas de la aorta cuando ocurre la diástole. La aorta, como recordarán, es una arteria elástica que, gracias a sus múltiples capas de láminas de elastina, permite acoplarse o permite distenderse cuando se produce la sístole, pero cuando la presión baja, ella vuelve a su estado original y actúa como una bomba secundaria. Y eso es lo que permite que luego de que ocurra la sístole, la presión arterial se mantenga. Si la aorta no tuviese esta capacidad, la presión arterial pasaría de 120 a 0. Y obviamente eso no sería compatible con la vida. La presión arterial diastólica es de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. En la presión arterial diastólica también influye mucho la resistencia periférica de los vasos más pequeños de la microcirculación arterial, que también contribuyen a esta cifra.
Y luego tenemos la presión arterial media, que es la más importante, porque es la que determina la presión de perfusión tisular. Es decir, yo puedo tener cifras de presión arterial más o menos dentro de límites normales o alguna que esté un poco, digamos, alterada. Pero lo importante al final es que la presión arterial media esté dentro de estos límites, 90, 100. Algunos autores dicen que ya menor a 70 ya es bastante incompatible con la vida. Entonces, la fórmula de esta presión arterial media es presión arterial diastólica más presión arterial sistólica menos diastólica sobre 3. Y esto es lo que determina de nuevo la perfusión tisular, es decir, que a los órganos llegue este riego sanguíneo. Bueno, con esto terminamos esta clase de fisiología cardiovascular. Espero que les haya servido de mucho. Por supuesto, esta clase fue grabada previamente, esta es una grabación. Nosotros estamos viendo en el chat ahora mismo en tiempo real todas sus preguntas. Así que si tienen alguna duda pueden hacerlo con total confianza y tranquilidad y trataremos de resolverlas de la manera más satisfactoria. De nuevo, en nombre de Conocimiento en Cápsulas, queremos agradecerles por esta amable invitación y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.